Shalom, bendiciones a todos los hermanos, a todos los que nos escuchan. Estamos hoy contentos de seguir nuevamente con nuestro estudio. Hoy vamos a hablar un poquito de la historia, como cada semana, como lo hemos estado haciendo. Pero hoy vamos a hablar un poquito acerca de la historia de lo que lleva a los macabeos, a lo que es Hanukkah. Así es que vamos a empezar a hablar de historia por las próximas 2, 3 semanas. Vamos a ver el contexto de Hanukkah, histórico, el contexto histórico de Hanukkah. ¿Por qué celebramos Hanukkah y por qué la conmemoramos? Ah, muchos argumentos en el cual alguna gente dice, bueno, ¿por qué voy a celebrar una fiesta que no es bíblica? ¿Por qué voy a celebrar algo que no ha sido ordenado por Dios? ¿Por qué voy a celebrar algo que no está dentro de las fiestas de Yahweh? Y todos estos argumentos tienen razón y son muy válidos. Todos estos argumentos son bien válidos porque realmente la fiesta de Hanukkah no se encuentra dentro de las 7 fiestas de Yahweh, en lo que es el capítulo 23 de Levítico. La fiesta de Hanukkah no se encuentra dentro de lo que son las fiestas solemnes de Yahweh, pero vamos a ver el contexto histórico y vamos a ver lo que está sucediendo durante la época de los macabeos y nos vamos a dar cuenta de que Hanukkah es una fiesta nacional, una fiesta la cual conmemoramos la independencia, por así decirlo. Es como cuando nosotros llegamos a Estados Unidos y de repente nos encontramos con que el 4 de julio todo el mundo está celebrando la independencia de los Estados Unidos. Número uno, no es su país. Número uno. Número dos, la independencia de este país en nada lo afectó a usted porque usted viene de otro país, pero usted viene y de repente dice los cohetes, las hamburguesas y a mí me dan un día de descanso en el trabajo y usted se acopla y se acostumbra a la costumbre de este país y cada año usted está esperando el 4 de julio porque es el día de la independencia. Es parte de su cultura porque ahora usted está viviendo en un país ajeno al suyo y usted está abrazando esta cultura, así como el 1 de septiembre, que es el Día del Trabajo, así como muchas de las celebraciones que son nacionales, que son de este país. El día de mañana se va a estar celebrando el Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, el Día de dar gracias a Dios y muchas congregaciones, mucha gente alrededor de todo Estados Unidos y aún ya en parte de México también ya están celebrando el Día de Acción de Gracias. ¿Pero qué es el Día de Acción de Gracias? Una fiesta nacional que tiene un contexto, que tiene un origen y de eso se trata. Entonces, algunos de los argumentos que dicen, ¿por qué voy a celebrar una fiesta hecha por el hombre? Bueno, vamos a ver todas estas cosas a través de la historia, a través de un libro que se encuentra dentro de la Biblia. De hecho, usted cuando ve su Biblia, la Biblia cristiana normal no está, pero cuando usted ve una Biblia católica, como en este caso yo tengo la Biblia Latinoamérica, la Biblia latinoamericana, esta es una Biblia católica. ah, la compré porque hace años tenía yo una Biblia católica y después la presté, no me la regresaron y entonces ya no tenía, pero tuve que volverme a conseguir una Biblia católica. Tengo una Biblia católica. Ah, es muy buena, no se sorprenda, a veces es mejor que la Biblia normal que uno usa. ¿Por qué? Porque el lenguaje de esta Biblia no está tan cambiado como el de las Biblias protestantes, las Biblias cristianas. ¿Por qué? Porque los católicos hace muchos años no leían la Biblia, tenían prohibido leer la Biblia. Entonces, el cambiarle las letras, el cambiarle todo lo que no se tradujo casi correctamente a las palabras y al lenguaje que era. Así es que vamos a ver a través de la historia qué es lo que está sucediendo dentro de el año 167 antes de la venida del Mesías, antes de la venida de Yeshua, y nos vamos a dar cuenta por qué es importante nosotros conmemorar y por qué es importante nosotros observar una fiesta como esta, como la fiesta de la dedicación Hanukkah, que para serle sincero, nada tiene que ver con el milagro del aceite. Nada tiene que ver con los 8 regalitos, como mucha gente lo dice. Oh, es que Hanukkah, el milagro del aceite, esa es una leyenda que nunca se probó si fue cierta o no.
Yo no estuve ahí, yo no le puedo decir si el aceite duró 8 días y no se les acabó. Fue una leyenda, fue una leyenda que ellos hicieron para darle más énfasis a lo que era la conmemoración de Hanukkah. Ah, los 8 regalitos son tradiciones y costumbres que son necesarios en la fiesta de Hanukkah. No, no, pero le agregan un cierto sentido a la familia. Y no está nada de malo hacerlo, pero usted no tiene que hacerlo. No es parte de Hanukkah. Así es que quiero leerles algo a través de la escritura. Déjenme compartir por aquí. Ok, ahí está. Ahí estamos viendo entonces ahora sí la pantalla. Libro de los Macabeos. Se conocen como los libros apócrifos, no están dentro de lo que es el canon bíblico, porque cuando fue la compilación de los libros, estos quedaron fuera porque quedaron fuera, pasó después. Así es que vamos a leer, mire, vamos a leer un poquito aquí, algo de lo que dice aquí este libro, y dice aquí. Libro de los Macabeos. Introducción. Esta es la Biblia de Jerusalén. Por cierto, esta es la Biblia, ah, Biblia de Jerusalén latinoamericana. Es la misma que tengo en papel. Así es que dice la introducción. Vamos a leer un poquito de la introducción. Los dos libros de los Macabeos no formaban parte del canon de la escritura de los judíos, pero han sido reconocidos por la iglesia cristiana como inspirados. Oiga, han sido reconocidos por la iglesia cristiana como inspirados. Se le conoce como los libros deuterocanónicos. Se refieren a la historia de las luchas sostenidas contra los soberanos seleucidas para conseguir la libertad religiosa y política del pueblo judío. El título les viene del sobrenombre Macabeo, dado al héroe principal de la historia. Primera de Macabeos 2:4 nos dice Judas llamado Macabeos, es lo que nos dice. Y después vamos a leer la escritura. Pero libro primero de los Macabeos, escrito en hebreo, solo nos ha llegado la versión griega. Su autor es un judío de Palestina que escribió su obra después del año 134. 134, pero antes de la toma de Jerusalén por Pompeyo, en el 63, antes de la era común, las últimas líneas del libro 16, capítulo 16, versículo 23 y 24. Y ahí me aparece en inglés, así es que déjenme ver por aquí a Macabeos, capítulo, de hecho aquí lo tengo, 16, 23 y 24. Déjenme brincar para Biblia habla hoy. ¿Dónde está Macabeos? Capítulo 16, versículo 23 y 24, dijimos, ¿va? Aquí está. Versículo 23 y 24 dice, el resto de la historia de Juan, donde se hablan de sus guerras y de las hazañas que realizó y de cómo reconstruyó las murallas y de otras cosas que hizo, está escrito en los anales de su pontificado, desde el día que sucedió a su padre en el cargo de sumo sacerdote. Ahí nos trae un mapita. Así es que vamos a regresar aquí a donde estábamos leyendo. Dice, indican que fue escrito hacia el final del reinado de Juan Hircano, probablemente hacia el año 100 antes de la era común. Del capítulo 1, del versículo 1 al versículo 9, dice la situación en que ha quedado el judaísmo a la muerte de Alejandro Magno. Seleucidas y Laguidas se disputaban el dominio de Palestina. Versículo 10 al capítulo 2, versículo 70 dice, el autor describe con rasgos vivos los protagonistas y las actuaciones de los dos bandos. Hay dos bandos y nos dice que había dos bandos. Por una parte, el bando de los enemigos del judaísmo y propulsores del helenismo. Antíoco Epífanes y sus generales seguidos, oiga lo que dice aquí, seguidos de israelitas
que sacrificaron ahí a los ídolos y profanaron el sábado. Capítulo 1, versículo 43. Voy a regresar a la Biblia. Dios habla hoy, porque aquí es donde puedo leer para no estar brincando mucho. Capítulo 1, versículo, ¿qué dije? No, no, sí, perdón. No le hacen caso a la mujer. Capítulo 1, versículo 43. Fíjese lo que dice aquí, dice. El rey publicó entonces en todo su reino, es el mismo libro de Macabeos, capítulo 1, versículo 43, dice, el rey publicó entonces en todo su reino un decreto que ordenaba a todos formar un solo pueblo, abandonando cada uno sus costumbres propias. Todas las otras naciones obedecieron la orden del rey, y aún muchos israelitas aceptaron la religión del rey. Dice, muchos israelitas, esto es el pueblo de Dios. Y oiga lo que dice, aún muchos israelitas aceptaron la religión del rey, ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. Esto era el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Dice que aceptaron la ley del rey, ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. Esto es el pueblo mismo del Señor. Vamos a seguir leyendo aquí en la Biblia, la introducción. Entonces dice, estaban Antíoco Epífanes, sus seguidores y los israelitas, y por el otro lado el bando de los israelitas fieles a la ley, encabezados por Matatías y su familia. Capítulo 3 del versículo 1 al capítulo 9, versículo 22, nos habla que hijo de Matatías encabeza a la muerte de su padre, la rebelión anti-helenista, su táctica de lucha es la de guerrillas. El autor considera las batallas como actos de culto, envuelve su descripción en referencias, ayunos, oración, sonar de trompetas, lectura de la ley, arenga sagrada, etcétera, etcétera. Lo vemos en los capítulo 3, versículo 49 al 59, y eso lo vamos a ir leyendo ahorita. Judas, recuerdan sus arengas, los episodios gloriosos de Israel, capítulo 4, versículo 30. Ahí nos está hablando de cuando estaba Jonatán y los filisteos, David, la motivación de los combates es la defensa del templo. Oiga, aquí dice, la motivación de los combates, de la lucha, es la defensa del templo y la ley. ¿Qué era lo que estaban ellos defendiendo? El templo y la ley. Entre estos combates y motivaciones religiosas que llenan la actividad de Judas, intercala el autor otras medidas de tipo política, como el tratado de amistad con los romanos, capítulo 8, versículo 1 al 32. Este motivo aparecerá en las campañas de los otros hermanos de Judas, capítulo 12, versículo 1 al 4 y capítulo 14, versículo 24. Nos habla de Jonatán, hermano de Judas, un hombre semejante a él. Se pone al frente de los defensores de la ley y la religión israelita. Como Judas, consigue victoria sobre los enemigos y pacta tratados de amistad con Alejandro Balas, con Roma y Esparta. Y Alejandro garantiza la libertad religiosa y nombra a Jonatán su sumo sacerdote y posteriormente gobernador de Judea. Solo la envidia y la traición de Trifón acaban con el héroe bíblico. Y aquí vamos a ver un montón. El libro de Macabeos está bien interesante porque aquí vamos a ver un montón de cosas que después llevan a lo que es el periodo con Herodes y los eventos que concluyen con la venida de Yeshua, nuestro Mesías, y lo que está pasando durante el tiempo con el sacerdocio, los fariseos y todo lo que vamos a ver más adelante. Así es que para entender los evangelios, para entender la vida de Yeshua, para entender lo que está sucediendo aún con los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes y todos los tipos, a los círculos religiosos que están ocurriendo, tenemos que entender el libro de Macabeos. Habla de Simón. Simón sustituye a su hermano Jonatán. Simón sustituye a su hermano Jonatán, prisionero de Trifón. Sigue la misma política de sus hermanos, alianzas con Roma y Esparta y con Antíoco VII. Al final de su vida entran en escena sus dos hijos, Juan y Judas,
Es la tercera generación de los macabeos. Simón muere traicionado por su propio yerno Ptolomeo. El libro deja el relato abierto. La dinastía Asmonea, que para el autor es la que continúa la casa de David y que sigue viva. Libro segundo de los Macabeos no es continuación del primero, es un paralelo, o sea que no es la continuación, sino que los dos libros van corriendo casi al mismo tiempo. Es paralelo a una parte del mismo, desde el inicio de la rebelión en el año 175 hasta la derrota de Nicanor antes de la muerte de Judas en el año 160, que corresponde a los capítulos 1 al 7 del primer libro. Macabeos, segunda de Macabeos es la compilación de la extensa obra de 5 tomos de Jasón de Cirene, a la cual el compilador ha añadido un prólogo y un epílogo. Este resumen data del 124. Su estilo es ampuloso, recargado. El autor pretende edificar y convencer a los judíos para que se mantengan fieles y confíen en el Señor, quien les ayudará en la lucha por su religión. Escribe para los judíos de Alejandría y su intención es despertar el sentimiento de que formaban una comunidad con sus hermanos de Palestina. Así es que esta carta es escrita a los judíos de Palestina, pero para que ellos tengan un mismo sentir con los hermanos de Judea y vean que los de Judea han pasado muchas cosas que los de Alejandría no han pasado. Y de alguna manera, cuando nosotros leemos estos libros, tenemos que vernos reflejados en que gracias a la vida, al esfuerzo, gracias a todo lo que hicieron estas gentes, nosotros pudimos haber alcanzado el evangelio, porque Jerusalén se mantuvo pura, Jerusalén se mantuvo lista, limpia para cuando Yeshua pisó, y Yeshua estuvo ahí para que después el evangelio saliera a todos los confines de la tierra y pudiera alcanzarnos a través de los eventos que una familia estuvo a punto o estuvo dispuesta a pasar en toda su historia. Así es que la carta a los judíos de Alejandría, esto es el segundo libro, el capítulo 1 al capítulo 2, versículo 18. La primera está escrita en el año 123, la segunda se finge escrita en 48 años antes. En las dos invita a los judíos a celebrar la fiesta de la dedicación del templo. Prólogo, capítulo 2, versículo 19 al 32, apunta los temas principales de la obra: el templo, la personalidad de Judas, las apariciones mediante las metáforas del banquete y de la construcción de un edificio. Quiere exhortar a los judíos a ser fieles a la ley y a sus costumbres. 3. Resumen de la obra de Jasón, el capítulo 3, versículo 1 al capítulo 15, versículo 36. Está organizado en 3 apartados que nos pueden ayudar a nosotros en la lectura del libro: causas de la rebelión macabea, descripción de la misma, sus consecuencias. Causas de la rebelión, capítulo 3 al capítulo 7, apunta el autor las siguientes: hubo una profanación del templo y sus instituciones, la indignidad de los sumos sacerdotes, Jasón y Menelao, que mediante intrigas y sobornos suplantan al legítimo sumo sacerdote Onías. ¿Ve? Desde aquí ya estamos viendo intrigas, sobornos, y por eso cuando llegamos a Ananías, a Caifás, vemos la misma línea y lo mismo que está sucediendo. Profanación del templo por Antíoco Epífanes. La presencia de este rey Seleucida en Jerusalén es el momento culminante de la profanación del lugar sagrado y de la ciudad santa. La causa religiosa de esta profanación es la helenización progresiva de los judíos y sobre todo de sus guías espirituales. Oiga, de los judíos. Los judíos estaban helenizando. Sus guías estaban helenizando. Por eso cuando Yeshua viene, encuentra mucha corriente helenística. Mucha corriente helenística está fluyendo aún en los tiempos de Yeshua. Porque los judíos estaban asimilando, estaban diciendo: déjenos experimentar su cultura. Déjenos abrazar lo que ustedes están haciendo. Vamos a rendirle culto a cualquier Dios. Vamos a profanar el sábado. El sábado ya no importa. Vamos a romper el sábado. Esto lo estaban haciendo. Y cuando llega el rey Antíoco, es el punto culminante que rompe con todo esto. Celo de los judíos fervorosos, indignados ante tales profanaciones. Algunos de ellos entregan su vida como mártires
Estos martirios tienen un valor expiatorio de los pecados del pueblo y despiertan el fervor de los demás judíos. La creencia de una vida futura después de la muerte sustenta las rebeliones. Ellos creían que había una resurrección, tal como estaba estipulado, que el Mesías iba aún a resucitar a los muertos. A la rebelión de Judas, capítulo 8 al capítulo 10, versículo 8. Estoy yendo rápido porque después vamos a ir más en detalle. Solo le estoy dando un grande rasgo de todo lo que hablan los dos libros para después empezar a verlos bien. La familia de los macabeos, encabezada por Judas, se pone al frente de la rebelión y le da una organización adecuada. El macabeo es invencible con la ayuda del Señor. Capítulo 8, versículo 5. Dice, el macabeo es invencible con la ayuda del Señor. Los hechos confirman esta intervención divina y santifican la rebelión. Antíoco muere. Capítulo 9, versículo 5. Consecuencia, purificación y dedicación del templo. El objetivo de la rebelión se ha logrado. Consecuencias de la rebelión. Capítulo 10, versículo 9 al capítulo 15, versículo 16. Logro de la libertad política religiosa que les llega a los judíos por la intervención del Señor en las diversas campañas bélicas de Judas y manifestaciones prodigiosas de seres celestiales. La guerra ha sido santa y legítima. Este tipo de guerra tiene sus leyes que deben observarla los combatientes. Su transgresión es pecado, que ha de ser purificado con oraciones y sacrificios. Las alianzas de los judíos con otros pueblos que apoyan su rebelión son actos religiosos, prolongaciones de la alianza del Señor con su pueblo. Por eso, el quebranto de estas alianzas, por ejemplo, la ruptura del pacto entre judíos y Nicanor por intrigas del sumo sacerdote Alcimo, merece el castigo del Señor. La victoria debe ser celebrada con una fiesta litúrgica, y aquí es donde vemos la dedicación del templo, y ahí es donde empieza lo que conocemos como el encendido de las velitas y todo esto. 4. El epílogo, capítulo 15, versículo 37 al 39. El compilador sintetiza su narración y le pide al lector que compare el resultado del relato con el objetivo propuesto en el prólogo. Es decir, si el relato de la Guerra Santa le ha resultado ameno y agradable, sabroso como el vino bueno mezclado con agua, comparado con el capítulo 2, versículo 19 al 32. Así es que, ok, vamos a ver. Primer libro de los Macabeos. Dice que el capítulo 1, versículo 1, Alejandro de Macedonia. Bueno, ¿quién es Alejandro? Tenemos que ver quién es Alejandro. Y cuando nosotros vamos a buscar a través del diccionario, nos vamos a darnos cuenta que Alejandro dice su nombre del griego, significa ayudador del hombre. Alejandro Magno. Este Alejandro que dice el libro de los Macabeos es el gran Alejandro Magno de los libros de historia. Cuando usted ve los libros de historia y encuentra la palabra de Alejandro Magno, este personaje lo cita, lo ve la historia a través de los registros históricos y ve cuándo existió Alejandro Magno, y usted puede trazarlo a los 155, 170 antes de la era común, antes del Mesías, y puede ver que esto está aún con la historia universal. Así es que Alejandro Magno dice, es ayudador del hombre. Alejandro Magno de Grecia no es mencionado por su nombre en las escrituras, aunque sí en el apócrifo primer libro de Macabeos, en donde es mencionado en el capítulo 1, versículo 1 al versículo 9, y en el capítulo 6, versículo 2, en donde es mencionado Alejandro, no dice Alejandro Magno, pero es Alejandro el hijo de Felipe. Y ahí con esa referencia sabemos que es Alejandro Magno. Sin embargo, oiga, porque dice, no es mencionado más que en el libro de los Macabeos en la Biblia. Sin embargo, sí es mencionado proféticamente, principalmente en el libro de Daniel, unos 200 años de que naciera Alejandro Magno. El imperio griego aparece en la estatua del sueño de Nabucodonosor. Daniel capítulo 2, versículo 1 dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores, caldeos, para que le explicasen sus sueños,
vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado. Y si usted sigue leyendo el capítulo 2, se va a dar cuenta que le está hablando de una figura, de una estatua que tiene que ver con el oro, con el bronce, con el hierro, y son los diferentes imperios que han existido a través de la historia: los persas, los medos persas, los griegos, acabando con los romanos, que es el que sigue activo hasta el día de hoy, el romano, que es el barro cocido con el hierro, que era los pies, los únicos que quedaron de toda la figura. Si usted ve el capítulo 2 de Daniel, dice que toda la figura fue destruida y llegó una piedra que la destruyó y quedaron los pies que estaban mezclados con barro. ¿Y qué es lo que vemos aún ahora? La influencia, aún en nuestros días, la influencia romana, que está mezclada con griega, la influencia greco-romana, metida en el catolicismo, en el cristianismo y metido en muchos lugares. Así como lo helenístico y lo griego, lo babilónico, también esto está mezclado y estuvo mezclado con el judaísmo. Así es que por eso es que siempre hay que analizar todo y no desecharlo, sino analizarlo bien y tener un minucioso estudio. Porque el cristianismo y el catolicismo está mezclado con muchas influencias greco-romanas, y eso se lo puedo comprobar por la palabra y a través de todo lo que ha sucedido a través de la historia, lo cual vamos a ver en los próximos meses. Es lo que nos vamos a dedicar a estudiar: historia, 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 historia. Nuestra fe va a estar basada en la historia. ¿Por qué? Porque la Biblia es historia. La Biblia es un libro de historia que, si usted ve el contexto histórico, cultural, político, social, usted va a encontrar en la escritura un mensaje comprendible, un mensaje al cual usted le va a tomar un mejor sentido. Así es que no es porque nos queramos salir de la palabra, sino que al contrario, queremos comprender la palabra de una mejor manera. Así es que dice aquí Nabucodonosor, capítulo 2 de Daniel: como vientre y muslo de bronce, como sucesor del imperio medo-persa, que es el pecho y brazos de plata. El tercer animal de la visión de Daniel, capítulo 7, versículo 6, nos habla de: después de esto miré, y he aquí otra bestia, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. So, la figura, la estatua y las 4 bestias tienen que ver con los dominios que iban a conquistar la tierra conocida. So, el macho cabrío, en otra visión, capítulo 8, versículo 5: mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Un rey valiente, capítulo 11, versículo 3: se levantará. Todo esto Daniel nos está hablando, todas estas referencias hacen referencia a Alejandro Magno. Dice: se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Y en Zacarías, capítulo 6, versículos 2 y 3, nos dice: en el primer carro había caballos alzantes, en el segundo carro caballos negros, en el versículo 3, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos, rucios, rodados. Donde se alude a los 4 grandes imperios. El tercer, el reino de Grecia, es comparado a un carro con caballos blancos. Aquí está una figura de una moneda de Alejandro Magno. Aquí está la figura. Aquí dice: moneda con la efigie de Alejandro Magno. Alejandro Magno, hijo de Filipo II y de Olimpias, nació en Pella en el año 365 antes de la era común. Vino a ser rey de Macedonia cuando su padre fue asesinado en el año 336. Sometió a los griegos en el año 335. Aquí se cumple la profecía de Daniel. Sometió a los griegos en el año 335 y a los persas, el otro imperio, en el 334. Conquistó Tiro, conquistó Siria y Egipto el año 331. Conquistó Partia, Media, Bactria e invadió la India del año 330 al 324, y trató de llevar a cabo nuevas conquistas, pero murió en Babilonia en el año 323. Realmente reinó 33
33 años reinó, del año 356 al año 323. Pero en esos años su imperio se extendió grandísimo, conquistó mucha tierra, hizo muchas cosas, pero murió. Estas fechas muestran la velocidad aplastante de sus campañas, concordando con la imaginería que nos dan los pasajes citados en el párrafo anterior. Era de carácter sumamente cruel, como lo muestra su comportamiento en la conquista de Tiro. Tras una larga y valiente resistencia, Alejandro, enfurecido, masacró a 8,000 habitantes, crucificando a 2,000 de ellos. ¿Ve? La crucifixión, si nosotros, esto nos da un punto bien interesante. Si nosotros trazamos la crucificación como castigo, no solamente era de Roma, sino podemos trazarlo aún hasta los persas, muchos años atrás. Y vemos como aquí dice que Alejandro crucificó a 2,000 de ellos. Un día vamos a hablar de la crucifixión y la vamos a trazar hasta los tiempos de Yeshua, y después de Yeshua aún seguían muriendo crucificados, porque la crucifixión era realmente una pena capital, una pena de muerte, que pena para los castigos contra el gobierno romano y contra el gobierno griego y todos los imperios que se habían levantado. Era un mecanismo de ejecución. Y en la cruz los dejaban como ejemplo, como muestra. Por eso en las leyes del Padre dice: no vas a dejar a tu muerto colgado en un árbol, porque tu tierra va a ser maldita, vas a traer maldición. Por eso a Yeshua lo bajan, dice: hey, vamos a cumplir la ley. Yeshua no puede estar en el madero pasando la noche, para que había que cumplir la ley. ¿Por qué? Porque la Torá siempre está haciendo una diferencia de las otras naciones. Para las otras naciones es vergüenza, es que tú estés colgado, tienes que estar ahí días para que seas ejemplo, para que la gente vea tu castigo. La Torá no dice: si un hombre es ejecutado, quítalo, que su cadáver no esté colgado. ¿Por qué? Porque la Torá siempre va a producir algo contracultural, que va a ser en contra de las corrientes, en contra del mundo. El mundo te dice: haz esto. La Torá va a ser un choque, porque ahora tú vas a hacer algo diferente y distinto. Cuando como religión nos ajustamos, nos amoldamos al mundo y a su sistema, entonces no estamos cumpliendo el objetivo de la Torah de ser luz, porque nosotros vamos a entrar a un sistema y vamos a ir en contra de los valores de un sistema. El sistema dice: está bien hacer las cosas de esta manera. Tú vas a llegar con un sistema de valores que va a decir: no, nosotros vamos a ser diferentes, vamos a brillar. El sistema te dice: está bien hacer esto, y la Torah te dice: no, tienes que vivir diferente. Así es que solo para un detallito, un pequeño paréntesis de lo que es la crucifixión. Pero vamos a hablar de la crucifixión después. Vamos a seguir leyendo. Alejandro enfurecido masacró 8,000 habitantes, crucificando a 2,000 de ellos. Del resto, los que no pudieron huir por mar, 30,000 fueron vendidos como esclavos. Vemos tanto en su velocidad como en su ferocidad al leopardo, que es una de las figuras que vio Daniel y que concuerda completamente con este imperio. Un leopardo feroz, veloz, y que destruía. Flavio Josefo da interesantes detalles acerca de su conquista de Palestina y su comportamiento en Jerusalén. Antigüedades de los judíos. Tengo 20 hojas que, que pude traducir de este libro, Antigüedades de los Judíos. Tengo 20 hojas que, si está interesado, se las puedo dar para que usted las lea, porque es mucho material que nos habla solamente de la conquista de Alejandro, de lo que estaba pasando. Hijo de Simón, el hombre de Cirene, se fue obligado a llevar la cruz del Señor. Dice: hijo de Simón, el hombre de Cirene, que fue obligado a llevar la cruz del Señor, en Marcos 15:21. Mire, aquí dice Marcos 15:21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venían del campo, a que llevase la cruz. Era uno de los principales. También se llamaba Alejandro, uno de los principales entre los judíos cuando el arresto de Pedro y de Juan. Así es que nos está hablando de los otros Alejandros. Eso ya es extra, pero ya cubrimos la parte de Alejandro Magno. Así para que usted vea que lo que está pasando
cómo Daniel describe su imperio, cómo Zacarías está describiendo su imperio y cómo estamos viendo todas estas cosas a través de la Biblia en los libros de Daniel. Lógicamente no dice Alejandro, pero ahora con estos textos que le estoy enseñando, que esto viene de el nuevo diccionario, no le apareció el nombre, a ver si aparece aquí para que lo vea. Aparece el nombre. Nuevo diccionario bíblico ilustrado. Ahora usted puede comprender. Si ahora sí regresamos aquí, vamos a ver Alejandro. Ahora sí ya le enseñé quién es Alejandro. Alejandro de Macedonia. Aquí se nos dice hijo de Filipo. Partió del país de los queteos. Derrotó a Darío, rey de los persas y de los medos, y reinó en su lugar, empezando por la helada. Suscitó muchas guerras. Se apoderó de plazas fuertes y dio muerte a reyes de la tierra. Avanzó hasta los confines del mundo y se hizo con el botín de la multitud de pueblos. Algo bien interesante que quiero que usted note. El lenguaje bíblico o el lenguaje histórico, especialmente aquí dice los confines del mundo. Cuando está hablando los confines del mundo no es lo que nosotros creemos ahora, porque a través de la tecnología y a través de los avances, ahora cuando nosotros hablamos de los confines del mundo, estamos hablando de todo el globo terráqueo, todo el universo completo, todo el mundo completo. Para ellos, los confines del mundo era lo conocido, lo que ellos, la planicie, el terreno que ellos conocían. Estamos hablando de lo que era todo España, todo el continente europeo. Eso era para ellos, era los confines del mundo. Así es que cuando nosotros vemos los confines del mundo, no crea que está hablando está hablando también de México y Argentina, sino está hablando de los confines del mundo, su entorno conocido, lo que ellos sabían. Por eso cuando Cristóbal Colón sale, él va a lo desconocido y dice que descubrió un nuevo mundo. ¿Por qué? Porque era algo que ellos no conocían. ¿Okay? Dice, hasta los confines del mundo y se hizo con el botín de multitud de pueblos. La tierra enmudeció ante él y su corazón se ensoberbeció y se llenó de orgullo. Alejandro Magno era un hombre bien orgulloso. Reunió un ejército potentísimo y ejerció el mando sobre tierras, pueblos y príncipes que le pagaban tributo. A su serano vasallo, los tratados. Después cayó enfermo y se dio cuenta de que se moría. E hizo llamar entonces a sus servidores, a los nobles que con él se habían creado desde su juventud, y antes de morir repartió entre ellos su reino. Alejandro murió tras 12 años de reinado. Yo le dije 30, pero mire, dice aquí 12 años de reinado. En 12 años hizo una conquista masiva, siendo un leopardo. Alejandro murió tras 12 años de reinado. Sus generales entraron en posesión del poder, cada uno en su región. A su muerte, todos ellos se ciñeron la diadema y sus hijos después de ellos durante largos años, y se multiplicaron los males sobre la tierra. De ellos surgió un renuevo pecador. Oiga cómo lo describe aquí la escritura. De ellos surgió un renuevo pecador, Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que había estado como rehén en Roma. Subió al trono el año 137 del imperio del imperio de los griegos. En aquellos días surgieron, oiga, aquí se pone interesante la cosa. Se levanta Antíoco Epífanes, hijo del rey. Sube al trono en el año 137. Dice, en aquellos días surgieron de Israel unos hijos rebeldes. Vamos a entonces empezar a entender el contexto y el contraste de lo que está sucediendo durante la época de los macabeos. Dice, surgieron unos hijos rebeldes que sedujeron a muchos diciendo, vamos, concertemos alianzas con los pueblos que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellos, nos han sobrevenido muchos males. Vamos a hacer alianza con los otros pueblos. ¿Y cuáles son unas de las ordenanzas de la Torá, de la palabra del Señor? No hagas alianzas
con los otros pueblos. Bueno, ahora ellos se están quebrantando y ellos dicen, vamos, subamos, hagamos alianzas, porque desde que nos hemos separado de las otras naciones, nos han sobrevenido muchos males. Entonces, ellos suben, dice, estas palabras les parecieron bien y algunos del pueblo se apresuraron. Ahora estamos hablando de Jerusalén, de Judea. Algunos del pueblo se apresuraron a acudir donde el rey y obtuvieron de él la autorización para seguir las costumbres de los paganos. En consecuencia, oiga, en consecuencia, porque esto está sucediendo antes de que Antíoco llegue. Ya está sucediendo todo esto. Ya está en la mente del pueblo de decir, no queremos seguir con la ley de Dios. No queremos seguir con estas cosas. Queremos abrazar lo demás. ¿Qué vienen y hacen? Dice el versículo 14. En consecuencia, levantaron en Jerusalén un gimnasio al uso de los paganos. Rehicieron sus prepucios. Renegaron de la alianza santa para atarse al yugo de los paganos y se vendieron para obrar al mal. Esto que nos explica este pasaje es bien importante porque dice que levantaron un gimnasio en Jerusalén. Y estos gimnasios eran de mente griega, de mente helenística, en la cual los hombres iban a los gimnasios totalmente desnudos. Y para los israelitas, para los judíos, para los que eran parte del pueblo de Dios, poder asistir y no ver y no quedar mal frente a los griegos, frente a la gente que asistía. Ellos dice, rehicieron sus prepucios, revirtieron la circuncisión, lo que se habían quitado, el pedazo de carne, ahora estaban buscando ponérselo nuevamente. Dice, renegaron a la alianza santa para atarse al yugo de los paganos y se vendieron para obrar el mal. ¿Qué está pasando? Mientras afuera está un mundo de maldad, mientras Alejandro Magno había conquistado, mientras la maldad está creciendo en todos los alrededores de la tierra, en medio de la tierra hay un pueblo que tiene la protección, tiene la cobertura de Dios, tiene la alianza de Dios, que ahora está diciendo, ya no queremos esto, queremos lo que las otras naciones están haciendo. Queremos, by the way, por cierto, y es más, queremos tener un gimnasio como tienen las otras naciones en Jerusalén, en nuestra tierra santa. Y por cierto, el pacto de la circuncisión, el pacto sagrado con Dios, queremos revertirlo. Queremos ir y hacer lo que las otras naciones quieren. ¿De qué nos habla Hanukkah? Hanukkah nos habla de un espíritu que va en contra de la ley de Dios, un espíritu que va en contra de hacer las instrucciones de Dios para hacer nuestros propios deseos, nuestras propias costumbres, nuestras propias cosas y decir, esto es lo correcto y esta es la manera de hacer. Porque si yo me someto a la voluntad de Dios, lo único que me pasa es que me va de mal en mal y me sobreviene puro mal. Pero si yo hago lo que hacen las otras naciones, voy a estar bien. Eso es lo que está sucediendo. Y aún no entramos a donde llega Alejandro Magno a la ciudad, a donde llegan los ataques. Pero ¿por qué realmente llega un ataque? Porque estamos viendo que dentro del pueblo de Dios se está rompiendo la alianza. Y acuérdese, siempre que se rompía la alianza con Dios, siempre que se rompía todo esto, Dios mandaba a los enemigos a someter, a esclavizar a Israel para que Israel volteara al cielo y dijera, Padre, hemos pecado, aquí estamos. ¿No me cree? Lea el libro de Jueces. Lea el libro de Jueces completito. Siempre que Israel quebrantaba la alianza con Dios, Dios mandaba al ejército enemigo, los filisteos, los jebuseos, siempre mandaba a los ejércitos de alrededor para que le quitara la comida, lo esclavizaran, lo atribularan y entonces el pueblo clamara a Dios y dijeran, Dios, ayúdanos, sálvanos. Y entonces se levantaran jueces como Barak, como Josué, como Débora, como Sansón, como Gedeón y como los jueces que se levantaron en la época de los jueces. Aquí, en la época de los macabeos, estamos viendo la misma situación. Hay alianza con otro pueblo, renegando del pacto, yendo en contra del pacto, pisoteando el pacto y aún levantando sitios profanos, aún en la tierra santa. Como consecuencia, viene una ola
que va a provocar una destrucción completa y total de la tierra, del templo, y una esclavización completa al sistema religioso y a todos los habitantes de Jerusalén. De que vamos a seguir leyendo. Versículo 16 del capítulo 1 de Macabeos. Usted lo puede leer todo esto en su casa. Si usted tiene una Biblia, consígase una Biblia católica, la que usted quiera. Una Biblia cristiana, versión Dios habla hoy. Ahí viene con que tenga libros apócrifos y ahí usted los va a encontrar. Antíoco, una vez sentado en el reino, concibió el proyecto de reinar sobre el país de Egipto para ser rey de ambos reinos, con un fuerte ejército, con carros, elefantes, jinetes y numerosa flota. Entró en Egipto. ¿Ha visto usted la película de los 300? Los 300. ¿Y ha visto al rey Artágenes, que viene con elefantes y viene con su ejército y viene con todo? Así imagínese Antíoco entrando a conquistar las ciudades. Así imagínese, casi así. Imagínese a los 300 como los macabeos, pero eso ya... pero así imagínese, haga de cuenta así el ejército con los elefantes y todo, porque así era su ejército de Antíoco. Así es que dice, numerosa flota entró en Egipto y trabó batalla con el rey de Egipto, Ptolomeo. Este evitó su presencia y huyó. Muchos cayeron heridos, ocuparon las ciudades fuertes de Egipto y Antíoco se hizo con los despojos del país. Esta historia también se encuentra en Segunda de Macabeos, capítulo 5, versículo 11 al 16, pero vamos a leer el versículo 20 del capítulo 1. En el año 143, después de vencer a Egipto, emprendió el camino de regreso y subió contra Israel y llegó a Jerusalén con un fuerte ejército. Entró con insolencia en el santuario. Aquí donde dice esta palabra santuario. Sabemos por otras fuentes que Antíoco saqueó más de un templo. Era su costumbre de entrar y saquear todo. Pero dice, entró al templo de Jerusalén con insolencia y se llevó el altar de oro, el candelabro de la luz, la menorá, con todos sus accesorios, la mesa de la proposición, los vasos de las libaciones, las copas, los incensarios de oro, la cortina, las coronas, y arrancó todo el decorado de oro que recubría la fachada del templo. Se apropió de la plata, oro, objetos de valor y cuantos tesoros ocultos pudo encontrar. Tomándolo todo, partió para su tierra después de derramar mucha sangre y de hablar con gran insolencia. Era un hombre que no tenía temor de Dios. Era un hombre... En todo el país hubo gran duelo por Israel. Jefes y ancianos gimieron. Languidecieron doncellas y jóvenes. La belleza de las mujeres se marchitó. El recién casado entonó un canto de dolor. Sentada en el lecho nupcial, la esposa lloraba. Se entremeció la tierra por sus habitantes, y toda la casa de Jacob se cubrió de vergüenza. Exacto. Más adelante vamos a ver esta parte también donde dice la esposa lloraba sentada en el lecho nupcial, recién casado entonó un canto de dolor. Vamos a ver qué hacía Antíoco con los matrimonios, con las mujeres, los recién casados. Versículo 29, 2 años después, fíjese, 2 años después de este saqueo, envió el rey a las ciudades de Judá a Misarca. Misarca era el título del jefe de los mercenarios de Misia. Era un mercenario. A Misarca, al Misarca, al jefe, que se presentó en Jerusalén con un fuerte ejército. Habló dolosamente palabras de paz y cuando se hubo ganado la confianza, pues llegó a hablarles bonito, llegó a darles palabras de consuelo, llegó ahí, dice, y cuando se hubo ganado la confianza, cayó de repente sobre la ciudad y les asestó un duro golpe, matando a muchos del pueblo de Israel. Saqueó la ciudad, la incendió y arrasó sus casas y la muralla que la rodeaba. Sus hombres
Hicieron cautivos a mujeres y niños y se adueñaron del ganado. Después reconstruyeron la ciudad de David con una muralla grande y fuerte, con torres poderosas, y la hicieron su ciudadela. Establecieron ahí una raza, establecieron ahí una raza pecadora de rebeldes, que en ella se hicieron fuertes. La proveyeron de armas y vituallas y depositaron en ella el botín que había sido reunido del saqueo de Jerusalén. Fue un peligroso lapso. Se convirtió en acechanza contra el santuario, en adversario maléfico para Israel en todo el tiempo. Derramaron sangre inocente en torno al santuario y lo profanaron. Por ello, los habitantes de Jerusalén huyeron. Vino a ser ella habitación de extraños, extraña para los que en ella nacieron, pues sus hijos la abandonaron. ¿Qué quiere decir? Que los que nacían en el transcurso que ellos estaban fuera, dice que eran extraños. Ah, habían salido. Quedó, quedó su santuario, quedó su santuario desolado, como un desierto. Sus festividades en duelo, sus sábados en irrisión, su honor en desprecio. A medida de su gloria, creció su deshonor y su grandeza se volvió aflicción. Dice, quedó su santuario desolado como un desierto, sus fiestas convertidas en duelo, sus sábados en irrisión, su honor en desprecio. A medida de su gloria creció su deshonor y su grandeza se volvió aflicción. El rey publicó un edicto en todo su reino, ordenando que todos formaran un único pueblo. ¡Qué increíble! Que ahora el rey quería que todo su reino formara un único pueblo. ¿Qué está buscando la humanidad hoy en el 2021? Un nuevo orden mundial, un líder, una religión, ser uno solo. Y Antíoco quería que todo su reino fuera uno. Mire, cuando yo leo estas palabras, mi corazón se duele de ver que dice su santuario quedó como un desierto. La casa de mi rey, el templo, quedó desolada. Sus fiestas. ¿Usted sabe qué es querer celebrar una fiesta y no poderla celebrar? ¿Usted sabe qué es tener en el corazón el deseo de venir y estar presente delante del rey y no poder hacerlo? ¿Usted sabe cuál difícil es tener el deseo de decir yo quiero honrar el Shabbat y ahora no puedo hacerlo? Y ahora el rey publica un edicto donde dice, ordenando que todos formaran un único pueblo y abandonaran cada uno sus peculiares costumbres. Los paganos acataron todos al edicto del rey, y muchos israelitas aceptaron su culto. Sacrificaron a los ídolos y profanaron el sábado. También a Jerusalén y a las ciudades de Judá hizo el rey llegar por medio de mensajeros el edicto que ordenaba seguir sus costumbres extrañas al país. Debían suprimir en el santuario holocaustos, sacrificios y libaciones, profanar sábados y fiestas, mancillar el santuario y lo santo, levantar altares, recintos sagrados y templos idolátricos, sacrificar cerdos y animales impuros, dejar a sus hijos incircuncisos, volverse abominables con toda clase de impurezas y profanaciones, de modo que olvidaran la ley y cambiaran todas sus costumbres. El que no obrara conforme a la orden del rey moriría. En el mismo tono escribió a todo su reino, nombró inspectores para todo el pueblo y ordenó a las ciudades de Judá que en cada una de ellas se ofrecieran sacrificios. Muchos del pueblo, todos los que abandonaban la ley, se unieron a ellos. Causaron males al país
y obligaron a Israel a ocultarse en toda suerte de refugios. El día 15 del mes de Kislev del año 145 levantó el rey sobre el altar del holocausto la abominación desoladora. Y de esto nos habla el libro de Daniel. ¿Qué es la abominación desoladora? Daniel 9:27 es el altar de Baal Samen o Zeus olímpico, construido sobre el gran altar judío de los holocaustos. También construyeron altares en las ciudades alrededor de Judá, a las puertas de las casas y en las plazas quemaban incienso, rompían y echaban al fuego los libros de la ley que podían hallar. Al que encontraban con un ejemplar de la alianza en su poder, o bien descubrían que observaban los preceptos de la ley, lo condenaban a muerte por decisión real. Actuaban violentamente contra los israelitas, que sorprendían un mes y otro en las ciudades. El día 25 de cada mes ofrecían sacrificios en el ara que alzaba sobre el altar de los holocaustos. A las mujeres que hacían circuncidar a sus hijos, las llevaban a la muerte conforme al edicto, con sus criaturas colgadas al cuello. La misma suerte corría a sus familiares y los que habían efectuado la circuncisión. Muchos en Israel se mantuvieron firmes y se resistieron a comer cosa impura. Prefirieron morir antes que contaminarse con aquella comida y profanar la alianza santa, y murieron. Inmensa fue la cólera que descargó sobre Israel. Y de verdad que al leer estas cosas, no puedo contener el llanto, porque estamos viendo lo mismo en este tiempo. Si usted sigue las instrucciones de la Torá, es mal visto. Si usted es incircuncida, usted es un judío, usted es un judaizante, usted es señalado, usted es... Y lo que la gente quería hacer era mantener su identidad. Algunos, porque otros abrazaron las culturas y estaban sacrificando, estaban comiendo puerco, se volvieron impuros, se volvieron profanos, no les importó la gloria, no les importó la presencia de mi rey en el templo, y profanaron la ciudad, profanaron el templo, profanaron, se volvieron profanos, se contaminaron. Todo porque querían parecerse a las otras naciones. Imagínate el dolor de tú querer obedecer al rey, circuncidar a tu niño y terminar colgada con tu niño en el cuello por obediencia al rey. En este contexto es que vamos a ver la historia de la familia de Matatías y los Macabeos, que es un pueblo que está viendo todo esto, está viendo la opresión, está viendo cómo muchos de ellos están abrazando y están yéndose a las órdenes y al edicto del rey, y se levantan para hacer guerra, se levantan para luchar, se levantan para mantener lo santo santo, para mantener lo profano fuera de lo que es. El contexto de los macabeos, contexto de Hanukkah, tiene más allá que solamente ver una menorá, unas lucecitas, unas velitas. Cuando nosotros prendemos, cuando nosotros encendemos una vela, estamos recordando esta historia. Estamos recordando cómo gracias a muchos de ellos por mantener su identidad,
por mantener la Torá, es que podemos nosotros llegar a conocer el Evangelio y a conocer al Mesías que nació en la tierra, donde antes se había profanado. El templo, el lugar, el lugar de mi rey, tuvo que ver la abominación desoladora del libro de Daniel, capítulo 9, versículo 2. Y la estatua de Zeus, ser levantada frente al lugar santísimo, frente al lugar santo, a un lado del altar. Y traer un puerco, traer un cerdo. ¿Y en qué día fue? ¿En qué día fue ofrecido el cerdo en el altar? Dice que el 25 de cada mes traían sacrificios. Por lo tanto, cuando fue sacrificado el cerdo en el altar del Señor frente a la estatua de Zeus, fue un 25 de Kislev. Y si nosotros vamos y usted me dice cuándo es el 25 de Kislev, en el calendario grecorromano, el calendario normal que usamos, en el calendario cotidiano, normal de nuestra vida diaria, vendría cayendo en lo que es el 25 de diciembre. Un 25 de diciembre estaban sacrificando un cerdo para su dios Zeus, profanando el altar y el templo de nuestro creador. Alejandro Magno conquistó un gran imperio, pero Alejandro Magno le dio una independencia a los judíos para que ellos mantuvieran su sistema religioso. Alejandro Magno quería aprender de la Torá, y gracias a un Alejandro Magno es que él toma 70 rabinos, 70 judíos, para que hicieran la primera traducción de la Biblia, porque él quería aprender. Y Alejandro Magno se hace una copia que mantiene en Egipto, uh, que es la famosa Septuaginta, la copia de los 70. Porque Alejandro Magno quería aprender. Él llega a Jerusalén, él no la destruye, sino que él quiere aprender. Hay muchas anécdotas acerca de Alejandro Magno, pero cuando muere y su reino es dividido entre sus hijos y se levanta Antíoco, es que los judíos, los israelitas mismos, están trayendo y están provocando que venga la abominación desoladora y que les venga este mal. ¿Por qué? Porque los israelitas querían ser como los gentiles, querían parecerse a los gentiles y querían ofrecer culto igual que los gentiles. Cada año tenemos que recordar que es Hanukkah, porque tenemos que ver nuestro alrededor. Hay gente que quiere realmente servir a Dios de la manera que Él lo ha establecido, y hay gente que quiere servir a Dios mezclado con las costumbres y mezclado con todo el sincretismo y con todo lo que podemos encontrar alrededor, que al cabo es para Dios y que al cabo Dios lo ve. Y por eso es que a veces surgen frases aún como la que yo decía en mucho tiempo, que me arrepentí, lloré amargamente porque lamentablemente a veces por no querer hacer lo correcto y reconocer, decíamos frases tan tontas como las que yo decía. Y aunque sabemos que Jesús no nació en un 25 de diciembre, pero estamos celebrando un 25 de diciembre porque así tiene que ser la cosa. Porque no queremos reconocer, no queremos cambiar y no queremos ir más allá. Porque yo ya sabía, pero aún así yo decía, aunque sabemos que Jesús no nació el 25 de diciembre, pues lo importante es que nació y que tenemos que celebrar y que nació en nuestro corazón. No, hermanos, eso es querer tener una actitud como los israelitas, de decir, vamos a adorar a Dios de nuestra manera y a nuestra manera. ¿Por qué digo que Jesús no nació el 25 de diciembre? Porque a través de la escritura, y lo vamos a ver cuando terminemos este estudio, bíblicamente, vamos a ver cuándo nació Yeshua. La Biblia nos da todas las pistas que podemos tener para encontrar el nacimiento de Yeshua.
Es que vamos a parar el estudio aquí, vamos a detenerlo, espero que haya sido de bendición. Conéctese la próxima semana porque vamos a seguir viendo a través de la historia y a través de las cosas qué es lo que representa realmente la fiesta de Hanukkah, la dedicación del altar, la lucha de los macabeos. Y vamos a seguir aprendiendo que aunque una fiesta no está dentro de las reconocidas en Levítico 23, podemos aprender por qué la conmemoramos y por qué la celebramos. Al igual que el 4 de julio para los Estados Unidos. Nosotros venimos, vamos a ver los cohetes, vamos a comer unos hot dogs, vamos a comer unas hamburguesas, porque nos dan un día de descanso en el trabajo, porque es un día nacional. Hanukkah es un día nacional que nos recuerda que hubo unos valientes que se levantaron y dijeron, nosotros no somos de los que se venden, nosotros no somos de los que van aquí, corren al mundo, nosotros no somos de los que abrazan las costumbres paganas, nosotros somos un pueblo santo apartado y estamos dispuestos a dar aún hasta la muerte por defender el honor de nuestro Dios y nuestra fe. Familia, shalom, bendiciones.